Mi vecino me avisó, vaciaban mi casa. Mi padre la vendió por las deudas de mi hermano y me llamó egoísta. Reí y llamé a mi abogado, ese poder fue revocado hace años. Espero que disfrute la cárcel por cometer este fraude legal contra mi propiedad. Estaba restaurando una mansión a 3 estados de distancia cuando mi vecina, la señora Miller, llamó para preguntar por qué unos transportistas estaban vaciando mi casa. Mis padres habían falsificado mi firma para vender mi hogar y pagar las deudas de mi hermano. Así que inicié una auditoría legal que nunca esperaron. La vibración de mi teléfono contra el andamio se sintió como una intrusión. Estaba a 9 metros en el aire, equilibrándome en un tablón estrecho mientras quitaba con cuidado capas de barniz centenario de una moldura de corona. Este era mi santuario, el olor a serrín, la concentración silenciosa, la distancia del ruido caótico del mundo moderno. Era especialista en restauración de casas históricas, un trabajo que requería paciencia, mano firme y, a menudo, pasar meses viviendo con una maleta en estados lejos de casa. Limpié una mancha de polvo de mis gafas de seguridad y miré la pantalla. ¿Señor Miller? Mi estómago dio un vuelco extraño e involuntario. La señora Miller era mi vecina en Ohio, una mujer dulce pero estrictamente privada de unos 70 años que pasaba sus días cuidando sus hortensias premiadas. Tenía mi número solo para emergencias, incendio, inundación o sangre. En los 4 años que había vivido junto a ella, me había llamado exactamente una vez, y fue para decirme que un camión de reparto había golpeado mi buzón. Me quité el pesado guante de trabajo, con los dedos rígidos, y deslicé para responder. Hola, señora Miller. ¿Está todo bien? Pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar del repentino aumento de mi ritmo cardíaco. Olivia, cariño, su voz crepitó por la línea, delgada y temblorosa. No quería molestarte en el trabajo. Sé que estás fuera, pero el ruido es simplemente terrible, y estaba preocupada por tus rosales. Fruncí el ceño, apoyándome contra la pared. ¿Ruido? ¿Qué ruido? Estoy en Georgia, señora Miller. No debería haber nadie en mi casa. Hubo una pausa al otro lado, un silencio tan pesado que parecía que el aire había sido succionado de la habitación. Cuando volvió a hablar, su voz bajó a un susurro. Olivia, hay 2 camiones grandes en tu entrada. El letrero del vendido apareció en el césped hace 3 días, pero pensé que lo sabías. Pensé, bueno, vi a tu padre dejando entrar a los hombres esta mañana. Llevan horas sacando muebles. El mundo se inclinó. De hecho, extendí la mano y agarré la moldura que había estado lijando para no caerme del andamio. Letrero de vendido, repetí, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Señor Miller, dígame exactamente lo que ve. Es del Quick Move Reality, querida. Y, oh cielos, acaban de sacar esa hermosa mesa de comedor de roble que restauraste la Navidad pasada. Olivia, tu padre está justo ahí con un portapapeles. Le saludé con la mano, pero simplemente me dio la espalda. Mi visión se nubló. Un sudor frío me brotó en la nuca, helándome al instante a pesar de la humedad del verano de Georgia. Mi casa, mi bungalow de estilo craftsman que había comprado como una ruina y en el que había pasado 4 años restaurando con amor con mis propias manos. Cada azulejo, cada tabla del suelo, cada accesorio era algo que yo había buscado e instalado. Era lo único en el mundo que era verdaderamente mío legalmente. Señor Miller, dije, con una voz que sonaba irreconocible, como si viniera de debajo del agua. Gracias por llamar. Por favor, si puede, solo tome una foto. Solo una foto y que no la vean. Ya lo he hecho, querida. Te la envío ahora. Colgué. Un momento después, mi teléfono sonó. La foto estaba borrosa, tomada a través de una mosquitera, pero era lo suficientemente clara. Allí estaba el camión. Allí estaba la puerta principal abierta de mi santuario. Y allí, de pie en mi porche, con aspecto imperioso y autoritario con su cortavientos beige, estaba mi padre, Robert. Estaba señalando mi sofá, indicando a un extraño que se lo llevara. No grité. No lloré.
Sentí una sensación que nunca antes había experimentado. Un vaciado físico completo, como si mis órganos internos se hubieran convertido en hielo. No solo me estaban robando, me estaban borrando. La traición era peor que el diagnóstico de una enfermedad terminal. Era una ejecución deliberada de mi vida por parte de las personas que se suponía debían protegerla. Descendí del andamio con precisión mecánica, mi memoria muscular tomando el control donde mi cerebro se había cortocircuitado. Me desabroché el arnés de seguridad, coloqué mis herramientas en sus ranuras designadas en mi kit y salí del sitio de restauración hacia mi coche de alquiler. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Una vez dentro del sofocante calor del coche, la realidad me golpeó como un golpe físico. Me desplomé sobre el volante, jadeando por aire. Lo vendieron. Realmente lo vendieron. Agarré mi teléfono de nuevo. Mis dedos volaron por la pantalla, marcando el número de mi madre, Susan. Sonó y sonó y sonó. Hola, has llamado a Susan. Deja un mensaje. Su alegre saludo de buzón de voz se sintió como una bofetada en la cara. Colgué y marqué a Robert, directo al buzón de voz. Marqué a Ethan, mi hermano. La línea estaba ocupada. Por supuesto que lo estaba. Me recosté, obligándome a respirar. El pánico subía por mi garganta. Una marea amarga y biliosa. Necesitaba información. Necesitaba saber cómo era esto posible. Yo era la única propietaria. Mi nombre estaba en la escritura. Mi nombre estaba en la hipoteca. No había firmado nada. Abrí mi aplicación bancaria. Revisé el estado de mi hipoteca. Estado del préstamo, liquidación pendiente. Las palabras me miraban fijamente. Inocentes y horribles. Alguien había iniciado un cierre. Alguien había activado una liquidación. Marqué el teléfono fijo de mis padres, un número que rara vez usaban pero que mantenían para emergencias. Para mi sorpresa, mi madre contestó al segundo timbre. Hola, su voz era entrecortada, distraída. Podía oír un tintineo de fondo, como si estuvieran moviendo cubiertos. Mamá, dije. La única palabra salió estrangulada. Olivia, sonaba sorprendida, pero no feliz. Había una extraña energía frenética en su tono. Olivia, cariño, no puedo hablar ahora mismo. Estamos teniendo una pequeña crisis familiar. Estamos muy ocupados. Una crisis, agarré el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. ¿Esa crisis implica a unos transportistas vaciando mi casa en Ohio mientras estoy en Georgia? Silencio. Silencio absoluto y total. Luego suspiró. No fue un suspiro de culpa. Fue el suspiro de un padre lidiando con un niño pequeño que se niega a comer sus guisantes. Oh, Olivia, no seas dramática, dijo Susan, su voz cambiando a ese tono familiar y despectivo que había conocido toda mi vida. No queríamos preocuparte mientras estabas en tu viajecito de trabajo. ¿Sabes lo estresada que te pones? ¿Estresada? Susurré, mi voz subiendo de tono. Mamá, la señora Miller dice que hay un cartel de vendido en mi césped. Papá está cargando mis muebles en un camión. ¿Qué han hecho? Hicimos lo que había que hacer, espetó, su fachada resquebrajándose. Ethan está en problemas, Olivia. Problemas serios esta vez. Necesita liquidez inmediatamente. No podíamos esperar a que volvieras y dudaras sobre tu espacio. Nunca estás allí de todos modos. Siempre estás viajando por esas casas viejas y polvorientas. Tomamos una decisión ejecutiva por la familia. Vendieron mi casa, dije, las palabras espaciándose lenta y pesadamente. Falsificaron mi firma. Utilizamos el poder notarial que firmaste hace 3 años cuando fuiste a Europa, contraatacó triunfalmente. Somos tus padres. Sabemos que es lo mejor y, francamente, es egoísta por tu parte acaparar un activo de 3 dormitorios cuando tu hermano se enfrenta a complicaciones legales. Discutiremos los detalles cuando regreses. Pusimos tus cosas personales en un trastero,
El barato de la Quinta Avenida. Ahora tengo que irme. El notario está aquí para la transferencia final. Mamá, no te atrevas. Clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla se volvió negra. Pensaban que estaba indefensa. Pensaban que porque yo era la tranquila, la que trabajaba con madera y piedra en lugar de con personas, la que siempre arreglaba las cosas, simplemente aceptaría esto. Pensaban que el poder notarial de hace 3 años, un documento limitado que había firmado únicamente para que pudieran firmar por paquetes mientras estaba en Italia, era su boleto dorado. Pero a medida que el shock inicial comenzó a retroceder, reemplazado por una claridad fría y aguda, recordé algo. Abrí mi guantera y rebusqué en la desordenada pila de papeles que guardaba conmigo. Matrícula, seguro, recibos viejos, y allí en el fondo, una carpeta azul. Dentro había una copia de la carta de revocación que había presentado en la Secretaría del Condado hace 2 años, justo después de pillar a Ethan tratando de usar mi tarjeta de crédito. Había revocado oficialmente ese poder notarial. Les había enviado una copia certificada a mis padres, por la que habían firmado. Lo habían olvidado o simplemente no les importó, asumiendo que no tendría las agallas para usarlo contra ellos. Creen que sigo siendo la hija que solo quiere complacerlos, le dije al coche vacío. Pero habían olvidado una cosa crucial. No era solo una restauradora. Era una investigadora. Sabía cómo encontrar rastros de papel y sabía cómo enterrar a la gente con ellos. Para entender por qué mis padres despojarían mi vida para salvar a mi hermano, tienes que entender a Ethan. Ethan era 6 años menor que yo. Nació cuando mis padres habían comenzado a ganar dinero de verdad. Y él era el príncipe de la casa. Era encantador, guapo y completamente incapaz de asumir la responsabilidad de una sola acción en su vida. Cuando éramos niños, si Ethan rompía un jarrón, era porque yo lo distraía. Si suspendía un examen, era porque el profesor era injusto. De adultos, el patrón simplemente se volvió más caro. Yo había trabajado desde los 16 años. Pagué mi propia universidad. Construí mi carrera desde cero, comenzando como una aprendiz y ascendiendo hasta convertirme en especialista principal. Mi casa, ese bungalow en Elm Street, era la manifestación física de mi arduo trabajo. La compré en una ejecución hipotecaria. Tenía agujeros en el techo, moho en el sótano y mapaches en el ático. Durante 4 años, cada fin de semana y cada dólar de sobra se destinaron a esa casa. Lijé los suelos a mano hasta que mis huellas dactilares desaparecieron. Busqué herrajes de latón de época. Volví a acristalar las ventanas originales. No era solo una casa. Era mi obra maestra. Ethan, por otro lado, tenía emprendimientos. Tuvo una fase de criptomonedas que les costó a mis padres $20,000. Tuvo un negocio de reventa de zapatillas de lujo que terminó con una demanda. Tuvo una carrera de DJ que no resultó en nada más que quejas por ruido y una furgoneta destrozada. Y a través de todo, Susan y Robert lo consintieron. Mi madre, Susan, era una mujer obsesionada con las apariencias. Era la jefa del comité social de la iglesia, una mujer que usaba perlas para ir al supermercado y hablaba con una voz suave y melódica que enmascaraba un núcleo de manipulación férrea. Para ella, la familia significaba proteger la imagen. Los fracasos de Ethan eran grietas en la imagen que había que tapar, generalmente con dinero. Mi padre, Robert, era un ajustador de seguros jubilado. Era un hombre que creía que el mundo le debía algo. Era ruidoso, fanfarrón y profundamente machista. Veía mi carrera como un lindo pasatiempo y mi independencia como un insulto personal. A menudo bromeaba en las cenas familiares diciendo que necesitaba encontrar un marido para poder dejar de jugar con martillos. Pero la verdadera toxicidad no era solo que malcriaran a Ethan. Era la depredación activa sobre mí para mantenerlo. Con los años, los préstamos que pedían se convirtieron en demandas. Los viajes de culpa se convirtieron en ultimátums. «Tienes tanto, Olivia», decía Susan, mirando mi cuenta de ahorros. Ethan solo necesita un empujón. Pero esto fue una escalada que no había visto venir. Me senté en el coche de alquiler, reconstruyendo la línea de tiempo. Ethan debía haberse metido en un lío gordo.
Complicaciones legales, había dicho Susan, eso generalmente significaba tiburones de la deuda o fraude. Para rescatarlo, necesitaban una inyección masiva de efectivo. Mi casa, vacía mientras yo estaba fuera, debió parecerles una hucha esperando ser rota. El antagonista aquí no era solo el acto de vender la casa. Era la dinámica en sí. Era Ethan, probablemente quejándose con ellos ahora mismo de lo injusta que era su vida. Era Robert, inflando el pecho, sintiéndose como el patriarca que resuelve un problema sacrificando los bienes del hijo prescindible. Y era Susan, racionalizando el crimen como un acto de amor maternal. Pensé en el comprador mencionado por teléfono. ¿Quién compra una casa en 3 días? Busqué el anuncio en línea. Había sido publicado en Zillow hacía 4 días. Solo efectivo, venta rápida tal como está. El precio era sospechosamente bajo, al menos $50,000 por debajo del valor de mercado. Estaban malvendiendo mi vida. Y entonces vi al agente listado, Ethan Vance. Mi hermano no era agente inmobiliario, pero había estudiado brevemente para la licencia un año antes de dejarlo. ¿Había falsificado eso también, o la estaba vendiendo por su cuenta usando mi identidad? El nivel de fraude era asombroso: robo de identidad, falsificación, fraude inmobiliario. Volví a mirar la foto que la señora Miller me había enviado. Robert estaba sonriendo. De hecho, parecía orgulloso. Estaba vendiendo mi mesa de comedor favorita, probablemente por unos centavos, para hacer espacio para los nuevos propietarios. Sentí que las lágrimas finalmente se secaban, reemplazadas por una rabia fría y calculadora. Querían una restauración. Bien, los dejaría en los cimientos. No salí furiosa del coche de alquiler. No tiré mi teléfono. Me senté allí, en el opresivo calor de Georgia. Y dejé que la lógica fría de mi profesión tomara el control. En la restauración, cuando encuentras podredumbre en una viga de carga, no la pintas por encima. La expones. Refuerzas la estructura y la cortas. Mi primera llamada no fue a la policía. Fue a Marcus Thorne. Marcus era un abogado inmobiliario en Ohio, un hombre con una sonrisa de tiburón y la tenacidad de un pitbull. Había trabajado con él en 2 servidumbres de preservación histórica. No era barato, pero era letal. Olivia, contestó al segundo timbre. Pensé que estabas en Savannah salvando alguna moldura de antes de la guerra. Necesito contratarte de inmediato. Con un anticipo, dije, mi voz sonando espantosamente tranquila incluso para mis propios oídos. Mis padres están intentando cerrar una venta de mi residencia principal usando un poder notarial que revoqué hace 2 años. Los transportistas están en el lugar. Afirman que el cierre es inminente. Oí el sonido distintivo de una silla chirriando mientras Marcus se enderezaba. El tono jovial desapareció. ¿Revocado? ¿Tienes el documento? Tengo la copia sellada de la Secretaría del Condado en mi guantera, confirmé. Necesito que detengas la venta. Necesito que congeles todo. Ok, escúchame, dijo Marcus, su voz cayendo en un modo legal rápido. Si van a cerrar hoy o mañana, necesitamos presentar un lispendence inmediatamente. Eso pone una nube sobre el título. Ninguna compañía de títulos en América asegurará la transferencia si hay un litigio pendiente. Congela la propiedad en seco. Puedo presentarlo electrónicamente en 1 hora. Pero Olivia, si el dinero ya ha cambiado de manos, se complica. Mamá dijo que el notario estaba allí, repliqué, mirando la hora. Hazlo. Presenta el lispendence. Y Marcus, quiero una contabilidad forense de la transacción. Quiero saber quién es el comprador, quién es la compañía de títulos y exactamente a qué cuenta bancaria se transfiere ese dinero. Considéralo hecho. Redactaré la demanda por fraude y falsificación mientras tanto. ¿Vuelves a casa? Salgo ahora. Colgué y arranqué el motor. El viaje de Savannah a Ohio era de 10 horas. Lo hice en 9. Durante 9 horas, no escuché música ni podcast. Conduje en silencio, alimentando mi adrenalina con cafeína y rabia. Pero mientras los kilómetros se desdibujaban, usé el tiempo para investigar.
Tenía mi iPad montado en el salpicadero. Y mientras estaba detenida de forma segura en las áreas de descanso, me convertí en una investigadora forense digital. Conocía las contraseñas de Ethan. Era perezoso y usaba la misma variación del número de su camiseta de fútbol de la secundaria para todo. Entré primero en su correo electrónico. Era una zona de desastre de spam y avisos de pago atrasado, pero busqué contrato, préstamo y urgente. Y allí estaba. No un préstamo de un banco, sino una serie de correos electrónicos amenazantes de un usuario llamado VegasVini77. Asunto, último aviso. Cuerpo, Jerry, se te acabó el tiempo. 80K para el viernes o contactamos a tu familia. Y por contactar, queremos decir visitar. $80.000. Ethan se había jugado $80.000 en línea. Pero luego encontré la segunda cadena de correos. Esta era entre Ethan y mi padre, Robert. De Robert a Ethan. Asunto, resuelto. Cuerpo, no te preocupes, hijo. Tu madre y yo nos encargamos. La casa de Olivia está ahí cogiendo polvo de todos modos. Encontramos un comprador en efectivo, un flipe, que quiere un trato rápido. Usaremos el poder notarial. Solo mantén la boca cerrada hasta que llegue la transferencia. Le diremos que fue un problema de expropiación forzosa o algo así más tarde. Es blanda. Lo superará. Es blanda, repetí en voz alta, las palabras rebotando en el parabrisas. No solo me robaron. Tuvieron una reunión de estrategia al respecto. Discutieron mi desechabilidad. Evaluaron mi valor como ser humano y decidieron que no era más que un activo a liquidar para salvar al niño de oro. Llegué a mi ciudad a las 8 de la tarde. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas y amoratadas sobre las calles suburbanas. Giré en Elm Street, mi corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Allí estaba, mi casa. El letrero de vendido había desaparecido. El camión de mudanzas se había ido, pero la casa se veía mal. El porche estaba vacío. Mis mecedoras no estaban. Las cortinas de la ventana delantera habían desaparecido, dejando la casa con el aspecto de un cráneo con ojos huecos. Y en la entrada estaba el sedán beige de mis padres. No aparqué en la entrada. Aparqué en la calle, bloqueándolos. Subí por el camino que yo misma había puesto, pisando las losas que había seleccionado a mano en una cantera hacía 3 años. La puerta principal estaba abierta. Por supuesto que lo estaba. ¿Por qué cerrar una casa que ya has vendido? Empujé la puerta para abrirla. El olor fue lo primero que me golpeó. No era el olor de mis difusores de lavanda o la cera para madera vieja que usaba. Olía a comida para llevar y a colonia barata, la colonia de mi padre. La sala de estar estaba medio vacía. Mi sofá restaurado de los años 20 había desaparecido. Mis estanterías estaban despojadas. Mi colección de libros de historia de la arquitectura, empaquetada y apilada descuidadamente junto a la puerta. En la cocina, sentados alrededor de mi isla de desayuno, estaban Susan, Robert y Ethan. Estaban comiendo pizza de la caja. Había una botella de champán. Mi champán. Una botella de época que había estado guardando para el día de mi boda. Abierta sobre la encimera. Levantaron la vista cuando entré en el arco. El silencio que siguió fue absoluto. Ethan se congeló, una porción de pizza de pepperoni a medio camino de su boca. Parecía demacrado, con ojeras, pero llevaba un reloj nuevo. Susan fue la primera en recuperarse. Se limpió la boca con una servilleta y se levantó, alisándose la falda. Puso esa sonrisa, la que no llegaba a sus ojos, la que usaba cuando intentaba devolver un artículo que claramente había roto. «¡Olivia!», exclamó, su voz subiendo una octava. «No. No te esperábamos tan pronto. Íbamos a llamarte». «Siéntense», dije. No era una petición. Mi voz era baja, plana y dura. Era la voz de un jefe de obra diciéndole a un equipo que alguien acababa de ser despedido. Robert se levantó, su cara enrojeciendo.
A ver, Olivia, no vengas aquí a dar órdenes. Somos tus padres. Intervinimos para manejar una crisis porque tú estabas jugando en el barro en Georgia. Vendieron mi casa, dije, caminando más adentro de la habitación. No miré a Ethan. Mantuve mis ojos fijos en Robert. Apalancamos un activo, corrigió Robert, inflando el pecho. Ethan estaba en problemas. Problemas serios. No teníamos la liquidez. Tú sí. Tomamos una decisión familiar. La venta se cerró esta tarde. El dinero ya está en la cuenta de depósito en garantía, programado para transferirse a nosotros mañana por la mañana. ¿Y dónde están mis muebles? Pregunté, mirando el espacio vacío donde solía estar mi aparador antiguo. ¿En el trastero? Susan hizo un gesto despectivo con la mano. Bueno, vendimos algunas de las piezas más grandes al nuevo propietario. La quería amueblada. Conseguimos un buen precio, Olivia. Deberías agradecérnoslo. Puedes volver a vivir con nosotros por un tiempo. Ahorrar algo de dinero. Ya es hora de que te asientes de todos modos. Los miré. Realmente los miré. No estaban asustados. Estaban molestos. Estaban molestos porque estaba arruinando su celebración. Realmente creían que su autoridad como padres reemplazaba la ley. Creían que, porque yo era su hija, era su propiedad. Usaron el poder notarial, dije. Sí, dijo Robert desafiante. Y gracias a Dios que lo teníamos. El poder notarial que revoqué hace 2 años, dije claramente. La habitación se quedó quieta. Los ojos de Robert parpadearon. Susan se congeló. Ethan bajó la vista a su pizza. No sé de qué estás hablando, bramó Robert, pero su voz carecía de su estruendo habitual. Nunca recibimos ninguna revocación. Tengo el recibo del correo certificado, papá. Firmado por ti. 14 de junio de 2024, mentí sobre la fecha, pero sabía que tenía el recibo. Y lo que es más importante, tengo la presentación sellada de la Secretaría del Condado. Me acerqué un paso más a la isla. Pero aquí está la parte que van a odiar, dije, apoyando las manos en la encimera. Llamé a mi abogado hace 4 horas. Presentamos un lispendén sobre esta propiedad. A partir de las 4:30 de la tarde, el título está congelado. La venta no se puede registrar y esa transferencia bancaria que están esperando mañana por la mañana no va a llegar. La compañía de títulos ha sido notificada de un posible fraude. El depósito en garantía está bloqueado. Ethan hizo un ruido. Un gemido agudo y estrangulado. Dejó caer la pizza. ¿Qué? No, no, Olivia, no puedes. Ya lo hice, dije. Niña estúpida. Gritó Robert, golpeando la encimera con la mano. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El dinero no es para nosotros. Es para Vinny, interrumpí. Por los $80,000 que Ethan se jugó. Ethan se puso blanco. Susan jadeó, llevándose la mano a la boca. ¿Cómo supiste? Lo sé todo, dije. Sé de la deuda. Sé que planearon esto por correo electrónico. Y sé que cometieron un delito grave hoy. Falsificaron mi firma en un documento de cierre usando un instrumento legal anulado. Eso es fraude. Eso es hurto mayor. Somos tu familia. Chilló Susan, las lágrimas brotando de repente de sus ojos. Las lágrimas como arma que también conocía. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? La vida de tu hermano está en juego. Esa gente, lo lastimarán, Olivia. Dijeron que le romperían las piernas. Entonces tal vez debería haber pensado en eso antes de apostar 80,000 que no tenía, respondí con frialdad. Arréglalo, gruñó Robert, rodeando la isla, cerniéndose sobre mí. Usó su tamaño físico para intimidar, una táctica que había funcionado cuando yo tenía 12 años. Llama al abogado. Levanta el dispendens ahora, o por Dios, Olivia, no te quedará familia. Lo miré.
No me inmuté. No tengo familia, dije. Tengo ladrones que entraron en mi casa. El enfrentamiento en la cocina fue interrumpido por el timbre de un teléfono móvil. Era el de Ethan. Miró la pantalla y comenzó a temblar, visiblemente. No contestó. ¿Son ellos? Preguntó Robert, su fanfarronería desapareciendo, reemplazada por un miedo palpable. Es Vinny, susurró Ethan. ¿Quiere? Quiere el número de confirmación de la transferencia. Dile que mañana, siseó Susan. Dile que hubo un retraso bancario. No puedo, gritó Ethan, saltando. lo sabe. Sabe que la casa era el activo. Si la venta no se concreta. Me miró, con los ojos abiertos y aterrorizados. Olivia, por favor, te lo ruego. No están bromeando. Solo deja que la venta se realice. Te lo devolveré. Te juro que conseguiré un trabajo. Haré cualquier cosa. Nunca has devuelto un centavo en tu vida, Ethan, dije. Olivia, mírame, suplicó Susan, agarrándome del brazo. Me aparté de su contacto. Esto es de vida o muerte. Podemos discutir sobre la casa más tarde. Podemos discutir sobre el dinero más tarde. Pero ahora mismo, necesitamos salvar a tu hermano. ¿De verdad vas a dejar que lo lastimen por un edificio? No es un edificio, dije. Es mi vida. Y no solo vendieron un edificio. Vendieron mi confianza. Vendieron mi seguridad. Pero mientras los miraba, a Ethan llorando, Susan histérica, Robert paseando como un animal enjaulado, me di cuenta de la trampa en la que estaba. Si me mantenía firme y a Ethan realmente lo lastimaban, me culparían para siempre. Sería la villana en la narrativa familiar por el resto del tiempo. Olivia dejó que golpearan a su hermano por dinero. Pero si cedía, lo perdía todo, mi hogar, mi capital, mi dignidad. Necesitaba cambiar el campo de batalla. No levantaré el Lispendence, dije. Zorra egoísta. Comenzó Robert. Pero levanté la voz, interrumpiéndolo. Podría tener otra solución. ¿Quién es el comprador? Robert se detuvo. ¿Qué importa eso? ¿Importa? Dije. Porque si el comprador es un flipe, quiere la casa por el capital. Si el comprador es uno de los hombres de Vinny, esto es lavado de dinero. ¿Quién es? Es una LLC, admitió Robert. QMR Holdings. Saqué mi teléfono y llamé a Marcus de nuevo, poniéndolo en altavoz. Marcus, busca QMR Holdings en el registro estatal. Ahora. Olivia, son las 9 de la noche, se quejó Marcus, pero oí teclear. Un momento después, lo tengo. Quick Move Reality. El agente registrado es Vincent Mourty. Miré a Ethan. Vinny es el comprador. Ethan asintió, mirando al suelo. Dijo que tomaría la casa como pago por la deuda, más otros 20.000 en efectivo para mí por retirarme. La imagen encajó. Era peor de lo que pensaba. No estaban vendiendo la casa por su valor de mercado para pagar una deuda. Estaban entregando un activo de $400.000 a un usurero para saldar una deuda de $80.000. Mis padres estaban, literalmente, regalando $300.000 de mi capital a un criminal porque estaban demasiado aterrados para hacer los cálculos. Idiotas, respiré. Absolutos idiotas. Mi casa está tasada en $450.000. ¿Se la vendieron por cuánto? 100.000. Era la única manera. Gritó Robert. Marcus, dije al teléfono, el comprador es el usurero. Esto es un esquema de préstamos predatorios y extorsión. Si vamos a la policía, la venta es nula de todos modos como producto del crimen. No policía. Gritó Ethan. Olivia, no policía. Vinny me matará si los policías se involucran. Marcus, espera, dije. Silencié el teléfono. Miré a mi familia. Eran patéticos. Habían destruido mi santuario,
invadido mi privacidad e intentado robarme a ciegas, todo por miedo e incompetencia. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz temblando por el esfuerzo de mantenerla firme. No voy a levantar el bloqueo. La casa sigue siendo mía, pero no llamaré a la policía por Vinny. ¿Todavía? ¿Entonces qué? Preguntó Susan. Voy a hablar con Vinny, dije. No puedes, dijo Robert. Es peligroso. Yo también lo soy, dije. Soy la mujer cuya casa está tratando de robar. Y a diferencia de ustedes tres, tengo un abogado al teléfono y un rastro de papel que puede meterlo en la cárcel por fraude hipotecario, algo que el FBI se toma muy en serio. Vinny quiere dinero. No quiere una investigación federal. Miré a Ethan. Dame el teléfono. Ethan dudó. Dame el maldito teléfono, Ethan, o llamo a la policía ahora mismo y te denuncio por falsificación. Me entregó el teléfono. Todavía estaba sonando. Contesté. ¿Dónde está mi dinero, Jerry? Graznó una voz áspera. Hola, Vincent, dije. Soy Olivia, la dueña de la casa que intentas robar. Necesitamos hablar. Hubo una pausa. No sé quién eres, señora. Pásame a Jerry. Jerry no está disponible y la casa está congelada. Mi abogado presentó un lispendence esta tarde. No vas a obtener el título y no vas a obtener la casa. Escucha, señora. No, tú escucha, espeté. Estás intentando comprar una propiedad a través de un poder notarial fraudulento. Eso es un acto predicado de la ley Rico. Tengo un abogado en la otra línea redactando una declaración jurada para el FBI. Sé que no quieres que los federales revisen tus libros por unos míseros 80.000. Silencio. Había acertado. Tipos como Vinny prosperaban en las sombras. Se aprovechaban de gente como Ethan que no llamaría a la policía. No sabían cómo manejar a una mujer que hablaba el lenguaje del cumplimiento y la regulación federal. ¿Qué quieres? Preguntó Vinny, su voz más baja. ¿Peligrosa? Te alejas de la casa. Firmas una liberación del contrato inmediatamente, y a cambio, no envío el archivo al FBI. ¿Y el dinero que me debe Jerry? Eso es entre tú y Jerry, dije, mirando a mi hermano. Pero no te quedarás con mi casa. Tiene hasta el mediodía de mañana, dijo Vinny, o pierde un pulgar. Clic. Le devolví el teléfono a Ethan. Tienes hasta el mediodía, dije. Olivia. Se lamentó Susan. No lo arreglaste. Solo lo empeoraste. Salvé mi casa, dije. Ahora ustedes tres tienen 12 horas para averiguar cómo pagar sus deudas sin usar mis activos. Y mientras lo hacen, se van a ir. ¿Irnos? Parpadeó Robert. Fuera de mi casa, dije, señalando la puerta. Fue. Lleven su pizza, su champán y salgan de mi propiedad. No puedes echarnos. Es tarde, lloró Susan. Puedo, dije, porque si no se han ido en 5 minutos, llamaré a la policía para denunciar a 3 intrusos. Y considerando que falsificaron un documento legal hoy, no creo que quieran hablar con la policía. Los miré fijamente. La dinámica de poder había cambiado. La niña asustada que quería su aprobación se había ido. En su lugar estaba la dueña de la casa. Robert me fulminó con la mirada, su cara púrpura, pero agarró sus llaves. Susan sollozó, agarrando su bolso. Ethan me miró como si yo fuera un monstruo. Espero que estés feliz, escupió Ethan mientras pasaba a mi lado. No lo estoy, dije, pero estoy en casa. Los vi alejarse. Luego cerré la puerta con llave, me deslicé contra ella y, finalmente, por primera vez en 10 horas, me permití llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Pero no había terminado. La casa estaba a salvo, pero la guerra no. Conocía a mis padres. No aceptarían la derrota así como así. Intentarían darle la vuelta a esto. Intentarían destruir mi reputación.
Y todavía tenía que lidiar con el hecho de que mis padres habían vendido mi vida por una porción de pizza de pepperoni. El sol de la mañana no trajo alivio. Trajo la presión pesada y sofocante de una fecha límite. Mediodía. Esa era la hora que Vinny le había dado a Ethan. Me senté en el suelo de mi sala de estar vacía, bebiendo café de un vaso de papel que había encontrado en mi coche. Mis muebles se habían ido. Mis cortinas se habían ido. Pero las paredes seguían en pie. Había pasado la noche cambiando las cerraduras e instalando un sistema de cámaras de seguridad con wifi que había comprado en una tienda 24 horas. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar. No eran mis padres. Eran la tía Sara, luego el tío Mike, luego mi primo Ben. Olivia, por favor, ven a casa de mamá. Necesitamos hablar. Olivia, tu madre está histérica. ¿Qué está pasando? Olivia, no seas terca. La familia es lo primero. Habían llamado a la caballería. Mis padres, al darse cuenta de que no podían intimidarme solos y aterrorizados por la fecha límite de Vinny, habían tejido una narrativa para la familia extendida. Estaban tratando de usar la presión social, el arma preferida de la respetable familia suburbana, para obligarme a levantar el lispendens antes de que Vinny viniera a cobrar. Podría haberlos ignorado. Podría haberme quedado en mi fortaleza. Pero sabía que si no mataba esta narrativa ahora, sería la paria de la familia para siempre. Me pintarían como la hermana codiciosa que dejó que lastimaran a su hermano. Necesitaba terminar esto públicamente. Me duché, me vestí con mi ropa más elegante, de reunión con un cliente, un blazer a medida y pantalones, y agarré mi carpeta de archivos. También agarré mi iPad. Conduje hasta la casa de mis padres. Fue un viaje de 15 minutos y cada kilómetro se sintió como una marcha hacia la batalla. Cuando llegué, había otros 4 coches en la entrada. Habían convocado un tribunal completo. Entré en la casa sin llamar. Estaban reunidos en la sala de estar. Susan lloraba en el sofá, agarrando un pañuelo, flanqueada por su hermana, la tía Sara. Robert estaba de pie junto a la chimenea, con aspecto sombrío y noble. Ethan caminaba de un lado a otro, parecía un fantasma, mirando su reloj cada 30 segundos. El tío Mike y el primo Ben estaban sentados en las sillas adyacentes con aspecto grave. La conversación se detuvo cuando entré. Está aquí, sollozó Susan. Oh, Olivia, gracias a Dios. Dime que has entrado en razón. Vine a aclarar las cosas, dije, mi voz firme. No me senté. Me quedé en el centro de la habitación, agarrando mi archivo. Olivia, siéntate, dijo el tío Mike, su voz suave pero firme. Mike era el patriarca de la familia extendida, un hombre al que respetaba. Tu padre nos lo contó todo. Mira, sabemos que amas tu casa. Sabemos que le has dedicado trabajo, pero esta es la vida de Ethan. No podemos permitir que un malentendido sobre papeleo se interponga en su seguridad. ¿Un malentendido sobre papeleo? Repetí, mirando a Robert. ¿Es eso lo que les dijiste? Robert se puso rígido. Les dije la verdad. Que teníamos un comprador listo para resolver la deuda de Ethan y tú bloqueaste la venta por despecho porque no pedimos permiso de la manera correcta. ¿Despecho? Dije, saboreando la palabra. Les dijiste que estaba actuando por despecho. Olivia, intervino la tía Sara, palmeando la mano de Susan. Sabemos que eres independiente. Sabemos que eres particular, pero seguramente tienes el dinero para comprar otra casa para arreglar. Tu hermano está en problemas con gente mala. Si no liberas ese título para el mediodía, lo van a lastimar. ¿Cómo podrías vivir contigo misma? La habitación estaba cargada de juicio. A sus ojos, yo era la villana. Era la mujer fría, sin hijos, obsesionada con su carrera, que acaparaba su riqueza mientras su hermano pequeño sufría. Miré a Ethan. Díselo, dije. Ethan se estremeció. ¿Decirles qué? Diles por qué debes $80,000. Ethan, diles quién es el comprador. Fue un negocio que salió mal, murmuró Ethan, mirando al suelo.
Y el comprador es un inversor. Mentiras, dije. Abrí mi iPad y lo conecté al altavoz Bluetooth de la mesa de centro. Un truco que usaba para poner música durante las fiestas. ¿Qué estás haciendo?, exigió Robert, dando un paso adelante. Proporcionando contexto, dije. Presioné play en la grabación que había hecho de la llamada con Vinny. ¿Dónde está mi dinero, Jerry? La voz áspera de Vinny llenó la silenciosa sala de estar, alta y clara. Hola, soy Olivia. No sé quién eres, señora. Estás intentando comprar una propiedad a través de un poder notarial fraudulento. Tengo un abogado redactando una declaración jurada para el FBI. El color desapareció del rostro de la tía Sara. El tío Mike se enderezó. Susan dejó de llorar y miró fijamente el altavoz con horror. Dejé que sonara hasta el final. Tiene hasta el mediodía de mañana o pierde un pulgar. Detuve la grabación. El silencio en la habitación era ensordecedor. Era más pesado que el silencio en mi casa vacía. Eso no era un inversor, dije, mirando alrededor del círculo de rostros atónitos. Ese es Vincent Morty, un usurero. Ethan no tuvo un negocio que salió mal. Se jugó $80.000 en póker en línea y apuestas deportivas. Tengo los correos electrónicos para probarlo. Arrojé las impresiones de los correos electrónicos sobre la mesa de centro. El tío Mike las tomó, con las manos temblando. Y el malentendido sobre papeleo, continué, volviéndome hacia Robert, falsificaron mi firma. Usaron un poder notarial que revoqué hace 2 años. Estaban vendiendo mi casa de $450.000, por 100.000. Estaban regalando $350.000 de mi capital a un criminal para encubrir la adicción al juego de Ethan. Miré a la tía Sara. Me preguntaste si podía vivir conmigo misma. Soy la única aquí que intenta detener un crimen federal. Si esa venta se concreta, todos somos cómplices de lavado de dinero. ¿Es esto cierto?, preguntó el tío Mike, su voz baja y peligrosa. Estaba mirando a Robert. Robert abrió la boca, pero no salieron palabras. Parecía desinflado, de repente viejo. Estábamos tratando de salvarlo, susurró Susan. Es mi hijo. Soy tu hija. Grité, el control finalmente rompiéndose. Soy tu hija, y estaban dispuestos a dejarme sin hogar, a robar todo por lo que trabajé, solo para consentirlo de nuevo. No me pidieron ayuda. Me robaron. Ethan comenzó a llorar. Sollozos feos y reales. Lo siento, Olivia. Lo siento. Solo estaba asustado. Deberías estar asustado, dije. Porque son las 10:30. Tienes 90 minutos. ¿Qué hacemos?, preguntó la tía Sara, con aspecto de pánico. No podemos dejar que lo lastimen. No voy a levantar el lispendence, dije firmemente. Mi casa está fuera de la mesa para siempre. Miré a Robert y Susan. Tienes una cuenta de jubilación, ¿verdad, papá? Tienes un 401k. Tienes capital en esta casa. Robert palideció. ¿Eso? Esos son nuestros ahorros para la jubilación. No podemos tocar eso. Pero si podían tocar los míos, dije. La crueldad de ello me dejó sin aliento. Estaban dispuestos a quemar mi futuro para salvar su jubilación. Si quieren salvar sus pulgares, dije, sugiero que llamen al banco o a Vinny, pero déjenme fuera de esto. Caminé hacia la mesa de centro, recogí mi iPad y miré al tío Mike. Me voy. Si alguien se acerca a mi propiedad de nuevo, presentaré cargos. Y Mike, lamento que hayas tenido que ver esto. Olivia, dijo Mike, levantándose. No miró a su hermana. Me miró a mí con una nueva expresión. ¿Respeto? Veré. Nosotros. Nos encargaremos de esto. Salí. No miré hacia atrás a mi madre, que ahora gemía, ni a mi padre, que estaba desplomado en la derrota.
Salí al aire brillante de la mañana, y por primera vez en 24 horas, el peso en mi pecho se había ido. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, pero no me tocaron. Supe más tarde, a través de actualizaciones concisas de la tía Sara, que se había convertido en mi único contacto con ese lado de la familia, lo que sucedió al mediodía. Robert y Susan habían vaciado sus ahorros de emergencia y tomado un préstamo de emergencia de alto interés contra los títulos de su propio coche para conseguir los $80.000. Se encontraron con Vinnie en un estacionamiento y pagaron la deuda. Ethan conservó sus pulgares, pero perdió su red de seguridad. Sin mi casa como amortiguador, la podredumbre financiera en la vida de mis padres quedó expuesta. Eran ricos en casa, viviendo a crédito para mantener las apariencias. El préstamo que tomaron para salvar a Ethan los quebró. En 6 meses, pusieron su propia casa en el mercado, una reducción de tamaño que afirmaron que estaba planeada, pero todos sabían la verdad. En cuanto al lado legal, Marcus Thorne fue implacable. No enviamos a Vinnie al FBI. Esa era una carta que me guardé en la manga por si acaso, pero sí perseguimos al notario que había autenticado la escritura falsificada. Perdió su licencia y enfrentó cargos criminales, delatando a mis padres para salvarse. Admitió que Robert la había presionado. Para evitar una condena por fraude grave que le habría quitado a Robert su pensión, mis padres aceptaron un acuerdo. Pagaron mis honorarios legales, el costo de la mudanza y el valor de reemplazo de cada artículo que se había vendido o perdido. Eso acabó con lo último de sus ahorros. Pero la verdadera resolución no estaba en la cuenta bancaria. Estaba en el silencio. Regresé a mi casa. Me tomó 3 meses restaurarla a como estaba. Compré un sofá nuevo. Encontré una nueva mesa de comedor en una venta de bienes y la restauré. El lijado actuó como terapia. Pinté las paredes de un nuevo color, un suave y tranquilo verde salvia, borrando el recuerdo del caos beige. Una tarde, unos 4 meses después del incidente, estaba en mi jardín podando los rosales por los que la señora Miller se había preocupado tanto. «Se ven hermosos, Olivia», dijo una voz. Levanté la vista para ver a la señora Miller asomada por la valla, con una cálida sonrisa en su rostro. «Gracias a usted», dije, acercándome a la valla. Si no hubiera hecho esa llamada, lo habría perdido todo. Sabía que algo no estaba bien, dijo, ajustándose las gafas. Tú no dejas las cosas sin terminar. Y ciertamente no te vas sin despedirte. Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. Mi propia madre no me conocía tan bien como esta vecina. Te traje algo, dijo, pasándome un recipiente de Tupperware por encima de la valla. Tarta de moras de mis propias bayas. Gracias, señora Miller. Sabes, dijo, bajando la voz, vi un coche pasar lentamente ayer. Parecía tu hermano. Me puse rígida. ¿Se detuvo? No. Me vio sentada en el porche con mi perro y siguió de largo. Se le veía mal. Ya no es mi problema, dije. Y la verdad de esas palabras se sintió como una liberación física. Tengo una orden de alejamiento. Si vuelve, va a la cárcel. Ella asintió con aprobación. Bien. Protege tu paz, querida. Tú la construiste. Sí, lo hice, dije, mirando hacia mi casa. Las ventanas brillaban con una luz cálida. Las nuevas cortinas estaban echadas. No era solo una estructura de madera y ladrillo. Era un testimonio de mi supervivencia. Había eliminado la podredumbre, no solo en las paredes, sino en mi vida. Había cortado las vigas tóxicas que amenazaban con derrumbar toda la estructura. Estaba distanciada de mis padres. No tenía relación con mi hermano. Para algunos, eso podría parecer una tragedia, pero mientras estaba allí, en el crepúsculo, comiendo tarta de moras y escuchando el viento en los árboles, me di cuenta de que no era una tragedia. Era una restauración. Había restaurado mi vida a su estado original previsto, pacífica, segura y enteramente mía.